Buenos días para todos. A continuación les presento la reseña crítica del Manual de Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas Municipales de la autora Paloma Fernández Gil. Ella cuenta con una prestigiosa imagen como archivera del Ayuntamiento de Alcorcón y además es una especialista en la organización de los archivos de gestión allí en España. Este es un documento aparentemente obsoleto si tenemos en cuenta el año de publicación. Sin embargo, si lo trasladamos al contexto actual colombiano, resulta ser una excelente guía de buenas prácticas. La autora menciona que está dirigido a las personas del común. Sin embargo, en mi opinión, pues no es tan así, porque se requiere algún tipo de formación académica para entender los términos que ella presenta y que explica muy bien. Y además está dirigido este manual a funcionarios públicos que gestionan en su día a día información de las administraciones municipales. Ya adentrándonos en la introducción que presenta el manual, en los detalles, en los pormenores de esta publicación, la autora menciona que se dio en el ámbito de la creación de la Ley 30 del 92, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. Allí apareció un término en esta ley de la racionalización de los trámites que hábilmente la autora logró integrar a la realidad de la gestión documental. La autora lo que expone es que de la organización eficaz de los documentos administrativos dependerá la garantía o el cumplimiento de los derechos constitucionales. Y esto es una realidad, ya que la percepción positiva o negativa que los usuarios tengan frente al archivo pues depende de la adecuada o inadecuada gestión que de la información se realice, y la idea es precisamente aplicar una adecuada racionalización de los trámites. La autora también menciona que se ha generado décadas atrás en la administración pública un descontrol de los documentos, y que esto obedece a tres causas. La primera de ellas es a la ausencia de archivos centrales, es decir, que la mayoría de documentos o el volumen documental se quedó todo en los archivos de oficina, ya que al no existir un ciclo establecido, un ciclo de vida de los documentos, y al no aplicar algún tipo de criterio archivístico como listados de eliminación o expurgo documental desde la misma creación del documento, eh, no era posible que el documento pues siguiera su curso normal, y por tanto quedaba reposado en el archivo de oficina. Además de eso, este descontrol de documentos o de producción de documentos, en palabras de la autora, obedece también a la creación de numerosos servicios en el ayuntamiento, en la administración, y por tanto un volumen documental amplio que no era controlado. El tercer factor que la autora menciona es el que tiene que ver con los sistemas de reprografía, con el fotocopiado, digitalización y microfilmación. Sin embargo, estoy en desacuerdo con ella, ya que la microfilmación es una técnica que, por el contrario, lo que permite es precisamente la eliminación de una serie documental, siempre y cuando se haya establecido esta disposición final, y si la misma pues no es de conservación permanente. El fotograma como tal del microfilm tiene valor legal y es considerado como fiel copia del original. Entonces las series documentales a las que se les realice esta conversión a este medio magnético pues pueden ser eliminadas, y por tanto se realiza recuperación de espacio físico. Bien, ya en cuanto al desarrollo de esta reseña crítica, yo principalmente la centré en evaluar los objetivos que ella en su manual se planteó. El primero de ellos tiene que ver con las soluciones concretas a problemas de archivo. La autora presenta una conceptualización bastante detallada de la archivística en general. Define términos como documento, documento de archivo, documento simple, documento complejo. Presenta las clases de documentos que se gestionan en las oficinas municipales, y todo en el ámbito
administración. A su exposición pues habría que añadir en cuanto al tema de valoración los valores contable y jurídico como valores primarios, que ya no los menciona, y los valores científico y cultural como valores secundarios. Nos presenta muy bien la teoría de las tres edades. Menciona que hubo la influencia de la línea de pensamiento norteamericana, y se rescata que nos presenta una propuesta de metodología de organización de archivos de gestión, eh, que va pues desde el análisis de la problemática que se presenta en los archivos de gestión, la necesidad pues de un equipo interdisciplinar para presentar esas soluciones, y la necesidad también de documentarnos en cuanto al conocimiento de la organización. Además de eso, presenta una serie de recomendaciones, como por ejemplo que si una administración necesita hacer llegar algún tipo de información a nivel interno a sus funcionarios, esta no llegue pues fotocopiando los documentos, sino que se integren a los computadores y todos pueden hacer la respectiva consulta. Otra de las recomendaciones tiene que ver con las carpetillas, utilizar unas carpetillas que desde la recepción de un documento, desde que se crea un trámite, esta misma carpetilla vaya circulando hasta que se finalice ese trámite. En cuanto a la teoría de las tres edades, pues sí me queda una duda, y es cuando ella menciona que en el decreto, según el decreto 914-1969, la administración, para las administraciones mayores pueden existir tres o cuatro tipos de archivo, a saber pues oficina, central, intermedio e histórico. Y lo único que ya no explico allí es a qué valores obedecerían los documentos que pasan del archivo central al intermedio. Bien, en cuanto al segundo objetivo, el de máxima rentabilidad informativa de los documentos, ella nos presenta el archivo como un sistema. En sus propias palabras, se debe conseguir a través de este sistema de archivo menos documentos, pero mejores, y nos presenta un modelo de cuestionario para un archivo de oficina con el fin de que nosotros extraigamos información de calidad que tiene que ver con los documentos y con los trámites y funciones en general de cada una de las oficinas. Este cuestionario es una gran herramienta de recolección de información, por tanto este segundo objetivo también se cumplió. En cuanto al tercer objetivo, documentos organizados como ayuda eficaz para la gestión, también se cumplió, ya que la autora nos enseñó con toda esta serie de pautas a cómo archivar, cómo controlar los documentos, cómo identificar los trámites pues a partir de las funciones de las oficinas, cómo realizar esa normalización y racionalización tanto de los documentos como de los trámites, cómo conocer cómo se creó el documento, la ruta de circulación de ese documento, y cómo realizar una recuperación automatizada de la información a través de las bases de datos. Y todo lo anterior, ¿para qué? Para el apoyo a la mejor toma de decisión en las organizaciones. Ya en cuanto al último objetivo, el valor de los documentos para la historia, en su narración, la autora nos hace saber que la misma historia se encargó de darle ese valor a la información, al documento, ya que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se vio abocado a organizar sus documentos, a los documentos de guerra, y a partir de allí empezó a gestarse el término Records Management, que no es más que un componente que facilita administrar los documentos con base en la teoría de las tres edades, racionalizándolos, optimizándolos y generando archivos confiables que reflejen la misión y la naturaleza de las instituciones. Además, sabemos que la información administrada y valorada de forma rigurosa se transforma con el paso del tiempo en patrimonio documental para las naciones y en la memoria viva de las instituciones. Como lo dije al principio, este manual es una excelente guía de buenas prácticas, porque ofrece lineamientos claros para la organización de archivos de gestión. Es sin duda un gran aporte a nuestra disciplina. Gracias y que tengan un buen día.